pulgones. Los pulgones tienen aparato picador suctor, por lo tanto succionan en una planta enferma y la transmiten hacia una planta sana, ¿no es cierto? Básicamente, les vuelvo a repetir, las mayores poblaciones están en los momentos de brotación. Acuérdense que los duraznos son de hojas caducas, o sea, en la primavera comienzan a florecer y a producir nuevas hojas, y esos brotes tiernos son los que están susceptibles al ataque de pulgones. Los pulgones son de ciclo incompleto, o sea, huevo, ninfa y adulto, y hay muchas generaciones que no son alados, como es el caso de los pulgones, que se producen partenogenéticamente a partir de una madre. Y estos son idénticos, es como si fueran clones de la madre, o sea, tienen la misma característica genética. Cuando hay condiciones adversas, aparecen los individuos alados que van a ir hacia otros hospederos, ¿no? Otros huéspedes. Esta es la enfermedad más importante que hay la plaga más importante que hay en palta. La palta Hass es la palta que se utiliza comercialmente a nivel internacional, es la palta de tamaño chico, del tamaño de una mano. Y los tisanópteros o los trips son los principales problemas. Los trips, acuérdense, son aquellos que están presentes en las flores, básicamente, y en los primeros estadios de brotación de las plantas. En este caso, palta es el principal problema, ¿no es cierto? Produce en las frutas tienen aparato raspador suctor, por lo tanto raspan la corteza de la fruta, y al estirarse o al agrandarse el fruto para su desarrollo normal, ese daño que se produjo cuando el fruto es chico se estira y se hace visible, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el valor comercial de esa fruta decae notablemente. No es un daño que produce en el interior de la planta, o sea, la fruta sigue siendo comestible, pero comercialmente, el aspecto comercial decrece. Esta es cómo sería una dinámica poblacional. La curva roja es la que presenta el número de trips, digamos, en plantaciones de palta en el norte del país. Acá se ve que los meses de brotación, nuevamente de floración, básicamente, acuérdense que en el norte, por razones de temperatura, los procesos de floración y brotación son más tempranos que en el sur, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá en estos meses de julio, agosto, septiembre, que es donde se produce la floración y brotación de la palta, es donde está el principal pico. Después se puede observar otro en los meses de otoño, también, pero ya los daños son menores. Hay que tener cuidado en esta primera pico, digamos, para el control y la calidad de la fruta. Bueno, esto habíamos visto en la clase de la semana pasada, el jueves, ¿no es cierto? Fitóstora también afecta a las plantaciones de palta, es muy sensible al ataque de este hongo, ¿no es cierto? De este pseudo hongo o Straminopiles, como sería el nuevo reino. Y una de las formas de control es mediante la aplicación de inyecciones. En este caso son inyecciones que ya vienen con el producto formulado, que se inyectan, digamos, en el tronco. La cantidad de inyecciones depende un poco del diámetro del tronco, ¿no es cierto?, y del estado de avance de la enfermedad. Acá se hace la aplicación, y para demostrar, digamos, que hubo una absorción a las 24 horas, se observa, digamos, que está totalmente absorbido el líquido, ¿no es cierto?, por el flujo, digamos, que va desde la parte de las raíces hacia la parte superior. Acá se puede ver cómo quedó el orificio, ¿no es cierto?, donde se aplicó la inyección, luego sacado el tarugo y hace la conectividad, ¿no? O sea que estas inyecciones por gravedad
se pueden aplicar sin ningún problema. Este es el estado de cómo queda una planta de palta afectada por Phytophthora. Hay un secado de ramas, achicamiento de las hojas, caída de las hojas, y al final hay un shock, digamos, de un momento al otro, se produce el secado de la parte verde, digamos, que está en la planta, con una defoliación total del árbol. O sea que pues lleva a la muerte del mismo. Otro problema en palta es la sarna de la palta. Esto también se da cuando la fruta, en el momento de floración o de cuajado de la fruta, es un hongo, en este caso, que afecta, digamos, a el tejido tierno, digamos, del fruto, y tanto en la zona de la unión con el pedúnculo, con el fruto, y en el fruto tierno. Una vez que el fruto comienza a desarrollarse, a expandirse para tomar su tamaño normal, la lesión sufrida originalmente comienza también a expandirse, y este es el aspecto que muestra, digamos, una fruta atacada por este hongo. Por lo tanto, en el momento de floración y el cuajado de fruta, habría que atender tanto el ataque de trips que vimos anteriormente como el de la sarna para obtener frutos de calidad comercial. Otro problema con los trips es el caso de los ficus. El ficus es un árbol ornamental, ¿no es cierto?, que se utiliza mucho para el arbolado urbano. Estos trips generalmente producen esta defoliación que estamos viendo, ¿no es cierto?, en estos árboles del arbolado urbano, y con la característica de que las hojas donde está afectada están plegadas por la nervadura central, se cierran completamente. Entonces, si uno abre esas hojas, ¿no es cierto?, que están caídas en el suelo, van a observar la presencia del trips, que es el que causa esta sintomatología. Incluso en las hojas se pueden observar la presencia de pequeñas agallas que también son efecto o producto de la alimentación del trips, que, vuelvo a recordarles, tiene aparato picador, el raspador suctor. Raspa estas glándulas y se producen ese tipo de ampollas. Pero la defoliación es muy importante a causa de este trips. Las casuarinas eran un árbol que se utilizaba muy corrientemente para cortinas rompevientos por su rápido crecimiento y digamos, cumplían esa función de cortina rompeviento. Pero la aparición de pequeños colópteros tipo platipos han producido, digamos, que en la zona de Misiones ya dejaron de utilizar a lo largo de muchos años. Y si uno viaja por la ruta 14 o la ruta 12, en lugares donde hay huertos frutales, van a observar esta sintomatología, ¿no es cierto?, de árboles muertos por la presencia de estos coleópteros que son tipos platipoides, que producen perforaciones en el árbol y el secado de los mismos. Es bastante corriente observarlo en toda lo que es la zona de Corrientes y entre ríos, como en cortinas de huertos frutales, básicamente, ¿no? Y sobre la ruta se los puede observar. O sea, las casuarinas ya no debería plantarse por esta circunstancia, ¿no? Esto habíamos visto cuando vimos zoología. Es también un problema importante que se presenta en la región, que es el caracol africano. También es cuarentenario para el país. Tiene esa característica de tener estos ribetes, digamos, de marrones con amarillo, como si fueran el reflejo que se usa para el pelo, ¿no es cierto?, básicamente. Y son cosmopolitas, o sea que se alimentan de todo lo que encuentran a disposición.
En este caso afectando a una plantación, a una planta de banano, mostrando, digamos, la característica de estos caracoles. Y les vuelvo a repetir, son tóxicos al humano y también a la planta, ¿no es cierto?, que producen su mortandad. Por lo tanto, si ustedes observan la presencia de eso, hay que denunciar su presencia a SENASA. Hace poco hubo una campaña, digamos, en la provincia, tratando de monitorear la extensión que ha tenido el caracol africano, ya que se lo había detectado originalmente en la desembocadura de un arroyo en Iguazú, producto de unos pescadores brasileños que habían venido a pescar a esa zona, habían traído esto como carnada, se ve que dejaron y se fue multiplicando y de ahí diseminando hacia toda la zona de Iguazú y hoy en día ya por varios puntos de la provincia, ¿no? Esto es un poco la falta de control en la frontera, ¿no es cierto?, de fiscalización del material que se entra, en este caso inocentemente como pescadores, pero todo lo que sea inocente a la larga puede traer problemas, ¿no? Otra enfermedad que se ha detectado recientemente acá en Misiones, aunque en Paraguay y Brasil ya estaba reportada, es el virus del mosaico del tabaco, de la mandioca, perdón. Acá tenemos la sintomatología, produce este mosaico característico en hojas de mandioca. Esta es una hoja del clon pomberí, que es el más utilizado aquí. Básicamente, esta transmisión del virus está dado por mosca blanca, ¿cierto? Otro mosquero que también tiene aparato picador suctor y lo transmite desde plantas sanas a plantas enfermas. Habíamos visto que tanto la bacteriosis de la mandioca, que vimos cuando hablamos del tema de bacterias en la segunda clase, o también cuando repasamos todo lo que era el tema de bacteriosis en cultivos agrícolas, eh, según la tercera semana. En este caso, también el virus del mosaico del tabaco, como de la mandioca, como la mandioca se transmita por esquejes, ¿no es cierto? Al igual que la bacteriosis, si no cuidamos de que la planta madre esté libre tanto de la bacteriosis como el mosaico, en las nuevas plantaciones vamos a ir transmitiendo esta virosis y así propagándola. Por lo tanto, vuelvo a repetir que la certificación de material de propagación, hablando de aspectos genéticos y de aspectos sanitarios, es fundamental, sobre todo en aquellos que se propagan clonalmente, ¿no?, como es el caso de esto. Otro problema, la roya leguera. La roya, acuérdense, es un hongo, Basidiomycete. En este caso, el agente causal es Xerothelium fisi, un hongo, le digo Basidiomycete, de los hongos superiores, y es un parásito obligado, o sea que sí o sí necesita del hospedero para poder sobrevivir, y no se puede aislar en medios de cultivo. Esta es la sintomatología que producen hojas, básicamente que serían como pústulas pequeñas o manchas pequeñas de color rojizo anaranjado, básicamente tanto en el embés, que son más notables, como en la parte de las hojas. Y también afecta a los frutos. Acá está con mayor aumento la presencia de estas uredosporas de la roya, o sea, una de las tipos de espora que produce esta roya, y puede producir la mortandad de las plantas cuando estas son todavía en estado, digamos, de desarrollo, de crecimiento. Produce el secado de todos los brotes cuando hay un ataque muy intenso, ¿no? A medida que la planta va avanzando en su desarrollo, si entra el momento más cuando la planta es adulta, fíjense que produce esta especie de anillo de goma
en la zona del floema, o sea, entre la corteza, el floema y el xilema, por debajo de la corteza, y produce el secado también de la planta. Esto se descubrió porque en algunas empresas que hacen envasado de higo en almíbar, observaron la presencia de estas pústulas, ¿no es cierto?, en la hoja, y que a qué se debía, ¿no es cierto?, era la pregunta. Estas pústulas también son relacionadas a la presencia de roya, y por lo tanto dejaban de mala calidad al producto, ¿no es cierto?, si bien estaba dentro del frasco. Entonces ahí se empezó a investigar y se conoció de que el agente causal de esta sintomatología, de esta pústula que se presenta en los frutos, es relacionada a la roya. ¿Qué es lo que se recomendó, se estuvo estudiando para el control de esta roya? Productos a base de cobre. O sea, cobre son productos que están autorizados para todo lo que es la agricultura orgánica, ¿no es cierto? Y un carbamato, que es el mancozeb. Una combinación de ambos, de 60 gramos de oxicloruro más 40 gramos de mancozeb para 20 litros de agua, o sea, para una mochila grande. Otros productos que se pueden utilizar son el cardo bordelés, esto hablando para 100 litros de agua, ¿no es cierto? 300, 600 gramos de sulfato de cobre, más 600 a 1000 gramos de cal viva en 100 litros de agua. Esto sería como una especie de pintura que se puede aplicar en el tronco de las plantas o de los árboles que están afectados, básicamente como forma de prevenir el avance de la enfermedad. Acá tenemos los ensayos, digamos, cuando no se aplica hubo una defoliación bastante importante, mientras que cuando se hizo la aplicación del producto, las frutas salieron sanas y también el número de hojas fue mayor. Otro problema cuarentenario para la Argentina, en este caso en peras y manzanas, se da mucho en la zona del sur del país, en el Valle del Río Negro. Es también un lepidóptero, la Carpocapsa pomonela, es un lepidóptero donde tenemos acá en la foto de abajo a la derecha la presencia del adulto, son de aspecto oscuro, o sea que son polillas que tienen básicamente su movilidad en horas de tardecita, de noche. Estas ponen huevos, de la cual surgen las larvas. Las larvas tienen la cabeza de color negro, que son fácilmente distinguibles, y el cuerpo de color claro, ¿no? Tiene distintos estadios larvales, hasta 5 estadios larvales, y que se introducen en el interior de la fruta, y es por eso que son cuarentenarias. Es uno de los principales problemas para el envío de fruta, sobre todo al país vecino de Brasil, ¿no es cierto? Brasil lo considera como cuarentenario. Y ha habido varias intersecciones o interdicciones, como se dice en el tema fitosanitario, de envíos de peras y manzanas a Brasil por esta razón. Esto es la parte del abdomen, cómo se puede diferenciar entre lo que es el macho y la hembra, ¿no es cierto? La hembra con su ovipositor bien característico, que es para depositar los huevos, y el macho en forma roma, termina, y con menor tamaño, ¿no es cierto?, que en el caso de la hembra. Básicamente les quería mostrar esto porque los otros días alguien me preguntó sobre el sistema de alarma, cómo funcionaba. Bueno, ahí en el caso de Carpocapsa hay un sistema de alarma que se han desarrollado, en este caso 3 sistemas, ¿no es cierto?, que se están comparando uno con otro. Y los 3 pueden diagnosticar o prevenir, digamos, la presencia de distintos estadios larvales para el control de esta mariposa o de estas larvas de la mariposa. Acá tenemos
los grados días acumulados. Acuérdense que yo les había comentado que el grado días es la suma de horas por encima de lo que es el cero fisiológico. O sea, si el cero fisiológico es 12 grados, quiere decir que a partir de 12 grados hay actividad vegetativa y esa, se va sumando la cantidad de horas donde la temperatura está por encima de ese cero vegetativo, o sería por encima de 12 grados. Así se va sumando y se van sumando los grados días acumulados. Bueno, los tres sistemas predicen de manera casi muy similar la presencia de estas larvas de Carpocapsa, ¿no? Acá hay una cantidad de distintos productos que son insecticidas: acetamiprid, metilacinfos, tiacloprid. Son insecticidas que se utilizan en el Alto Valle para el control de esta. Hay un determinado porcentaje de mortalidad con la aplicación de estos productos en distintas plantaciones, digamos, de la zona del Valle del Río Negro, con distinta eficiencia, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, acetamiprid tiene un 42%, en esta localidad, acá 68%, 50%, es muy variable, digamos, el porcentaje. En laboratorio, fíjense que todos funcionan muy bien, pero en condiciones de campo la situación es completamente distinta, ¿cierto? Acá tenemos el tiacloprid, hay un 88% y 85% en esta plantación de Río Colorado. Pero en general los porcentajes son bastante disímiles entre uno y otro, lo cual está indicando de que no hay productos eficientes para el control de este producto. Sí, se ha logrado la liberación de enemigos naturales, como es el caso de Trichogramma nerudae. Incluso se ha inaugurado ahí una planta biofábrica que produce, digamos, estos enemigos naturales para posteriormente ser liberados, ¿no es cierto? Acá hay una comparación entre sin liberación, ¿no es cierto?, y con liberación, cómo ha variado, digamos, en el final, cantidad de frutos dañados, que si bien aparece como alto, en realidad son bajos, es solamente 1,5 frutos dañados versus 2 y pico del testigo donde no se produjo la liberación de estos enemigos naturales. Otro problema cuarentenario, la cochinilla harinosa, Pseudococcus viburni, también importante en los viñedos de Mendoza, sobre todo porque tienen aparato bucal picador suctor. Es una cochinilla harinosa en el estado de hembra, mientras que el macho es el único individuo alado dentro de ese ciclo. La hembra es inmóvil y este aspecto, ¿no es cierto?, harinoso, por eso el nombre, mientras que el macho es, digamos, como si fuera un individuo con alas y completamente un dimorfismo con respecto a la hembra muy marcado, ¿no? Y es el único individuo alado que solamente sirve para fecundar a la hembra y producir nuevas generaciones. Es transmisor de algunos virus, en el caso de viñedos básicamente, y acá tenemos otros distintos principios activos, digamos, que se utilizan para el control de esta cochinilla harinosa. Dimetoato más aceite de verano. El aceite de verano básicamente se utiliza como un coadyuvante. ¿Qué sería un coadyuvante? Un coadyuvante es aquel que permite que el producto o el principio activo principal se desparrame mejor sobre la hoja y quede pegado mejor a la hoja. El aceite mineral, ¿no es cierto?, se utiliza mucho. Hoy en día también se está utilizando aceite de soja
como coadyuvante. Lordan es un producto clorpirifos, es bastante conocido para el control de cochinillas y de pulgones. Supracit, que el principio activo es metidatión, acá tienen las concentraciones, ¿no es cierto? Y cuál es la clasificación química o modo de acción que tienen cada uno de estos productos. Sten es una formulación, digamos, de nueva generación de mimetizador de la hormona juvenil, de la neotina. Si se acuerdan eso cuando vimos Confidor, es un producto de Bayer a base de imidacloprid. También es un neonicotinoide. Tiene este componente nitrogenado o amino que tiene, también hace las veces de fertilizante. Y bueno, así tenemos órganos fosforados que son inhibidor de la colinesterasa. Varios, básicamente son todos los antiguos, digamos, formulaciones antiguas trabajan en esa manera. Estos de nueva generación, que son aquellos que trabajan sobre las hormonas, y en este caso inhibidor de la colinesterasa, ¿no es cierto? Otra plaga que es común, eso está presente también acá en Misiones, en plantaciones de durazno y en plantaciones de ciruela, es la grafolita molesta. También es un lepidóptero de hábito nocturno, ¿cierto? Por su coloración, básicamente. Coloca huevos, de estos huevos emergen las larvas. Estas larvas son las que van a alimentarse de los frutos, ¿no es cierto? Básicamente. Y por lo tanto la descomposición del fruto y su caída. Se alimenta también de las hojas, ¿no es cierto? Y es uno de los principales problemas que se tiene acá en Misiones para el cultivo de durazno y de durazno y ciruela, ¿no? Junto con la mosca de la fruta que también produce severos daños. En banana tenemos algunos problemitas acá, sobre todo en la región de Misiones. Este es el mal de Panamá, que es un complejo entre nematodes y fusarium. Fusarium, si se acuerdan, es lo que vimos en la última clase, es un hongo que está presente siempre en forma cosmopolita en los suelos de Misiones. Junto con el nematode es un animal, digamos, también habitante del suelo, que tiene estilete, que produce daños a través de su estilete en el aparato bucal. Y entre los dos producen la caída de las plantas de banano por eliminación de las raíces, ¿no es cierto?, básicamente, y por la putrefacción que produce el hongo posterior. Un ciclo, más o menos, de Fusarium es de 18 a 25 días, o sea que cada un mes, si las condiciones ambientales son favorables, puede producir un nuevo ciclo de este problema. Otro problema, en este caso causado por un hongo, que es Mycopharela, es la cigatoca en banana. La cigatoca, esto lo habrán visto ustedes en plantaciones de banano, es muy común observar la presencia de estas estrías de color oscuro, pueden ser más negras o más claras según sea la especie del hongo involucrado. Si uno los observa con mayor detalle, con aumento, digamos, bajo la lupa, van a observar que estas estrías presentan en su interior estos puntos negros que son las fructificaciones del hongo. Así que si ustedes observan esto y ven que estas fructificaciones, pueden asumir de que un hongo es el causante de estas estrías. Dentro de la cigatoca tenemos dos, la cigatoca común, digamos, y la cigatoca negra. La común está presente en todas las plantaciones de banana.
mientras que la cigatoca negra se dice entre comillas, de que no está presente en la Argentina porque es cuarentenaria. Y ese sería uno de los argumentos por los cuales se utiliza como barrera paraarancelaria, así se llama, cuando se utiliza a una enfermedad para evitar la introducción, la importación de, en este caso, banana, desde países que tienen la presencia de esa enfermedad. O sea, cigatoca negra teóricamente no está en el país y se la utiliza para la frenada de las importaciones de banana desde aquellos países donde sí tienen presente esa enfermedad. Pasamos a otro problema, este es muy común, es una de las limitantes para la producción de mamón, es la presencia del ácaro blanco. El ácaro blanco es Polyphagus tarsonemus latus, es el ácaro que está presente en todos los invernáculos. Si bien nosotros tenemos condiciones bastante buenas, digamos, para la producción de mamón, sobre todo cercanas al río, acá estamos sobre el río Uruguay, ¿no es cierto? Esto que al fondo ya es Brasil. Podemos observar de que es una planta muy sensible a la presencia de este ácaro. Este ácaro puede producir este daño que nos estamos viendo nosotros, que es la especie de mosaico y de desintegración de las hojas que están sobre el ápice. Acuérdense que el mamón va produciendo fruta a medida que va creciendo hacia arriba, por lo tanto las frutas más viejas, más maduras están en la parte basal y las más nuevas en la parte apical. O sea que a medida que se produce esta infección o esta presencia de ácaros, va disminuyendo la presencia de hoja y por lo tanto disminuye notablemente los rendimientos. Acá podemos observar qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la presencia de un ataque severo de ácaros. Acá está el ácaro, como se lo puede observar. Estos ácaros tienen también aparato bucal raspador suctor, generalmente se ubican sobre las nervaduras, están cercanos a las mayores poblaciones. Cuando hay altas poblaciones ya se dispersan por toda la hoja, pero sería el lugar básico para monitorear. Para monitorear esto necesitamos un aumento de 10 por, porque no son visibles a simple vista, así que es necesario llevar una lupa para poder observar la presencia de estos ácaros. Son de tamaño pequeño, color blanco, solo 22, o sea 2 centímetros de largo, o sea que son muy pequeños, porque vuelvo a repetir, se necesita una lupa de por lo menos 10 por para observarlo. El ciclo también son de ciclo incompleto, huevo, ninfa y adulto. Se puede completar en condiciones propicias en 11 días. Una hembra coloca 20 huevos aproximadamente y se puede considerar un ataque intenso cuando se cuentan más de 100 ácaros por centímetro cuadrado de hoja. O sea que es un ataque muy, muy intenso. ¿Cómo se diseminan? Por el viento, por las herramientas, también por el mismo hombre que va toqueteando y lleva de un lado hacia otro, pero básicamente en forma natural sería por el viento. Como no tienen alas, tampoco pueden volar, así que necesitan de algún otro organismo extraño para llevarlo. ¿Cuáles son los daños que producen? Bueno, producen lo que habíamos visto en el caso de la planta y en el caso del fruto producen un plateado, o sea, por el rascado que hacen sobre la cáscara. Después, con el efecto del sol sobre esa zona que no tiene protección, queda este aspecto plateado. Y también la inoculación de toxinas que pueden producir la caída de la fruta.
Para manejo de cultivo, habría que eliminar las plantas guachas, ¿no es cierto?, de mamón, si es que estamos por hacer una plantación de mamón, eliminarlas lo antes posible de manera de evitar, digamos, focos de infección para futuras plantaciones. Hacer plantaciones en lotes compactos con una densidad adecuada para facilitar, digamos, todo lo que sea aplicación de tratamientos. Y sobre todo, evitar hacer plantaciones intercalares con otras que son susceptibles al ataque de ácaro, como son la solanácea, pepino, melón, pepino, melón, pimiento, zapallo. ¿Cómo se monitorea un ácaro para tratar de determinar el momento oportuno para las aplicaciones de productos? Hay que hacer una revisión una vez por semana, digamos, usar esa lupa de mano que les decía, que por lo menos tiene que ser de 10 por para observar al organismo. Mirar en la parte terminal, sobre todo en las hojas nuevas, que es ahí donde se las coloca, donde se colocan realmente por el tejido más tierno que se encuentra en esa región. Recorrer una plantación en zigzag, o sea, ir entrando en una cabecera, ir haciéndolo en forma de seta, para observar por lo menos 10 plantas por hectárea. Y en base a eso, decidir si hacen aplicación de los tratamientos o no. Habíamos dicho que 100 ácaros por centímetro cuadrado era un ataque sumamente intenso. Esto sería una planta que está tratada, fíjense cómo hay frutas desde la parte basal hacia la parte apical en forma continua. En el caso de que haya habido un ataque de ácaro, hay una interrupción, digamos, en esa producción. Esto es importantísimo, lo vamos a ver después cuando veamos la parte de productos agroquímicos, pero la rotación de productos, sobre todo de principios activos, es fundamental para evitar la entrada en resistencia. Ejemplo típico, el caso de los piojos, ¿no es cierto?, que siempre se ha utilizado el mismo producto activo para el control de los piojos, y a la larga los piojos toman resistencia. Y ya aplicaciones tienen que ser de mayor concentración para un mejor control, pero ya se hacen tóxicos en ese caso para el humano. Entonces, acuérdense, en su vida profesional, la rotación de productos es fundamental para casualmente ayer tuve una consulta de alguien que maneja un vivero muy importante. Hacía mucho que no me consultaba, dice, mira, ya estoy aplicando los productos y no hay respuesta. ¿Tenés alguna otra alternativa? ¿Hiciste rotación de productos? No, bueno, siempre utilizaba el mismo, y bueno, a la larga la eficiencia en el control va disminuyendo. Bueno, en este caso, la aplicación con una mochila manual, la aplicación debe hacerse desde abajo hacia arriba. En el caso de que la planta sea muy alta, hay que hacer un alargador, digamos, para la presencia, para llegar a la parte apical y hacer una buena aplicación. Este tipo de aplicaciones, sobre todo con mochilas, hay que tener cuidado porque como la planta por lo general es más alta que la persona que está aplicando, es muy probable que mucha de la aplicación caiga sobre la persona que se aplica. Entonces es necesario tener todos los cuidados, todo el equipo de protección personal para evitar, digamos, intoxicación de la persona que está aplicando. Importantísimo eso. Otro de los problemas importantes que ataca al mamón y que también es transmitido por pulgones es el papaya ring spot virus, que también produce un daño muy similar al que producen los ácaros. Las hojas quedan como desflecadas, bien finas, y presentan también ese mosaico característico. Ahora,
En la fruta sí se puede observar la presencia de estos anillos en forma de aro, que es lo que le da nombre al virus. Acuérdense que cuando hablamos de virus, lleva el nombre del hospedero, en este caso es papaya, que es la zona, como se lo conoce en los países originarios. Ring spot, por la forma del síntoma en forma de anillo, que es intermedio, y virus, que siempre acompaña. Y acuérdense que la denominación es en inglés. Otro problema en mamón, muy común en este caso es un hongo, Aspergillus caricae, presenta estas manchas y también es una de las principales causas por descarte, digamos, en la producción de mamón. Fíjense que en casos ya maduros. Hola, ¿sí alguien dice algo? ¿Alguien comentó algo? ¿No? No. Hola, Juan Pedro. Capaz que se activó mi audio, perdón. Ah, bueno. Bueno, acá en este caso produce el decaimiento de la fruta, ¿no es cierto? Ya comercialmente es ni regalada, seguramente van a querer esa fruta. También en hojas presenta este tipo de manchas que son, disminuyen la capacidad fotosintética, por supuesto, de este tipo de hojas. En ananá, pasando a distintos problemas que se presentan, algo ya habíamos visto. Esto también es en la zona de Aurora. Fíjense en el suelo totalmente pelado, expuesto a la acción de erosión eólica, erosión hidráulica y acción del sol. Acá está enfrente también Brasil, estamos sobre el río Uruguay. Acuérdense que el ananá es cultivo muy sensible a las heladas, al frío, por lo tanto se debe realizar en zonas más bien protegidas del efecto de las heladas. Tiene varios problemas. En la base del tronco, a veces está enterrado y hay que desenterrarla para poder observar. Son cochinillas también de tipo algodonoso. Estas cochinillas de tipo algodonoso producen cultivos deficientes, con hojas de color amarillento, no, un aspecto no lozano de la plantación, y las hojas se vuelven bastante quebradizas, ¿no? Al hacerse quebradizas no son fotosintéticamente activas. Fusarium, habíamos visto también en clases pasadas, que es uno de los principales problemas. También se transmite a través de esqueje, al igual que lo que vimos en mandioca. El ananá se transmite por su esqueje, ¿no es cierto? Y entonces, si la planta madre está afectada, las nuevas generaciones que se producen a partir de ese esqueje de esa planta madre también van a ser afectados por el hongo ya directamente desde el momento de la plantación. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes para la presencia de Fusarium? Altas precipitaciones, alta humedad, el estado del plantín al inicio de la plantación, la importancia esta que le estoy diciendo, o sea, tiene que garantizarle un estado sanitario óptimo. Temperaturas, más o menos 25 grados, que es lo ideal, pero entre temperaturas entre 14 y 33, o sea, todas las que están generalmente presentes en condiciones de emisiones son viables, digamos, para Fusarium. Y nuevamente el origen del plantín. Si partimos de plantines que ya vienen infectados a partir de la planta madre, toda la nueva plantación o todas las plantas que se originen a partir de ese plantín van a ser ya afectados por la enfermedad y por lo tanto no van a ser improductivos. ¿Cómo entra la Fusarium? A través de la cavidad floral. La flor dura más o menos de 15 a un mes.
y alrededor de 10 flores se abren por día. Y cada una de ellas permanece abierta durante un día, o sea que el proceso de floración puede durar aproximadamente un mes. En este proceso de floración a veces se hace lo que se conoce como la inducción, que sería el agregado de cal para que la fruta cuaje, si no puede abortar básicamente en ananá se produce así. Otra forma de entrar puede ser por herida o también estar asociada a otro insecto, en este caso también un lepidóptero que coloca los huevos y que produce esos orificios de entrada, y por lo tanto hay una relación bastante íntima entre la presencia de estas orugas de Thecla basilis, que es un lepidóptero, ¿no es cierto?, con las infecciones por Fusarium. Generalmente cuando se debe realizar el control de Fusarium también hay que realizar el control de estas larvas, ¿no es cierto?, para evitar las heridas que produce la misma. Y otro daño muy importante que se da en ananá, que no tiene nada que ver con el caso de Fusarium, es el quemado por sol. Acá vemos algunos daños de frutas que están expuestas al sol. A veces la cantidad de hojas que tienen no son suficientes para proteger al fruto. Acá está el efecto del quemado por sol en la fruta ya madura, ¿no es cierto?, próxima a cosechar. Nuevamente, otra por efecto de falta de protección, ¿no es cierto?, de las hojas que deben proteger al fruto para evitar eso. Alternaria en hojas, en este caso es un hongo, otro hongo, que está afectando también el aspecto fotosintético de la planta. Distintos estados evolutivos de alternaria. Acuérdense que alternaria era uno de los hongos que habíamos visto, que está presente en un montón de cultivos, está presente en la stevia, causando severos daños, está presente en cítricos, lo habíamos visto, está presente en mandioca, está presente acá en ananá. Es, junto con Fusarium, es uno de los que está presente en la mayoría de los cultivos que se hacen en Misiones. La diferencia es que Fusarium generalmente está en el suelo y este generalmente está presente en la parte aérea, ¿no? Pasamos a cultivo de mango. Cultivo de mango, este es el mango que se hace tipo brasilero, digamos, que es uno de los más apetecidos y que la gente ha conocido a través de las visitas a Brasil, ¿no es cierto? Es muy importante esta fruta en los desayunos brasileros. El problema con el mango es, uno, la malformación que tiene, que sería ínfimo, digamos, si se llega a poder producir este tipo de fruta en condiciones subtropicales. El principal problema que tiene la producción de mango es este hongo Colectotrichum, que ataca a la panoja, o sea, la floración del mango, generalmente en momentos de mucha lluvia, dejando la panoja de coloración oscura o negra, ¿no?, y por lo tanto abortando toda la fruta que tiene presente, toda la fruta que pueda producir. Acuérdense que la floración de mango se da básicamente en los meses de invierno, y estos con factores predisponentes como son de lluvias básicamente en esos momentos, es lo que producen este aborto a raíz de la presencia de este hongo, ¿no es cierto?, que está presente. Este es una foto en Bolivia, ambiente seco, básicamente con pleno de panojas, por lo tanto con condiciones
ideales para la producción de este tipo de fruta, ¿no es cierto? Acá hay una panoja que está totalmente afectada por Colectotrichum. Se observa todas las frutas recién cuajadas que están cubiertas por este micelio, digamos, del hongo, que le da ese aspecto putrefacto, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, es que causa que las plantas de mango en condiciones de emisiones, así como sin ningún tipo de control, sirvan más para sombra que para producción de fruta, ¿no? Y bueno, por último entramos en el pecan. El pecan es el nogal americano, pecan, que se ha distribuido básicamente a través de un proyecto, el ProPecan, en casi todo el país. Y esto es uno de los temas por los cuales yo les comentaba en clases pasadas que aquellos que se van a dedicar a la función pública en el día de mañana, no introduzcan al lugar, digamos, un producto o un cultivo que no haya sido probado en la zona. Este sería un ejemplo típico, ¿no es cierto?, de esos que se introducen en la región sin tener ningún indicador de si va a funcionar o no va a funcionar. Uno de los principales problemas que tiene, por lo menos Misiones, es esta enfermedad que se conoce como la sarna del pecan. El pecan, para los que no conocen, es un fruto que produce una nuez, y esta nuez tiene un valor muy importante en el mercado, muy, muy valuable, sobre todo cuando al abrir la nuez sale todo el conjunto, digamos, en forma sana y fuerte. Eso tiene un valor incalculable en dólares, pero el problema es la adaptabilidad al medio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es esta enfermedad que se conoce como el nombre de sarna del pecan. Produce estas manchas de color oscuro en las hojas de las plantas de pecan. Acuérdense que la planta de pecan, ahora vamos a ver, es un árbol. O sea que también las formas de control se hacen a veces bastante difíciles de lograr para tener una buena eficiencia en las distintas aplicaciones de lo que uno quiere aplicar, ¿no es cierto? En este caso es una variedad que se conoce con el nombre de Success. Es un producto que es originario, una fruta que es originaria de América. Acá tenemos, en este caso, con una variedad que es más resistente por la presencia de menor cantidad de pústula, ¿no es cierto?, en las hojas. Así es como queda el fruto una vez que está atacado por esta enfermedad, que es causado por este hongo que se conoce como el nombre de Cladosporium carigenum, que produce la caída prematura de la fruta, en este caso, fíjense, el suelo rojo, el suelo de Misiones, y por lo tanto este fruto ya es improductivo comercialmente. Acá está la cápsula que cubre a la nuez, ¿no es cierto? Ya está siendo atacada en los primeros estadios una vez que está formada, y una vez que se abre la cápsula, cuando empieza a madurar el fruto, esto cae. El otro gran problema que tienen, aparte de la presencia de esta enfermedad, es el ataque de loros. Los loros apetecen mucho esta fruta, y por lo tanto, cuando las épocas de maduración de las cápsulas, un ataque de loros impresionante que también disminuyen los rendimientos notablemente, ¿no? Esta es una escala de severidad de acuerdo a los grados de daño que tienen las hojas y los frutos por esta enfermedad. Acá tenemos un grado 1, ¿no es cierto?, donde está totalmente sana.
un grado 2, un 10% de las hojas que presentan manchas o igual los frutos, y así sucesivamente hasta más de entre el 50 y 100%. Habíamos dicho que cuando tiene más del 50%, que tenga 70, 70, 80, 90, ya es lo mismo porque la hoja o la fruta ya no son ni productivas ni factibles de comercializar. Entonces, en estos grados de escala ya se considera más de 50 directamente como el último grado, ¿no? Bueno, se utilizaron distintos fungicidas para el control de esta enfermedad. Cobre, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que es un fungicida que se utiliza o se recomienda para la agricultura orgánica. Una estrovirulina mezclada con un triazol y un producto sistémico, un fungicida sistémico que es base de menomil, que hoy en día está reemplazado por el carbendazim. Esta es la concentración del principio activo, ¿no es cierto? Tenemos el principio activo, la concentración del mismo, la marca comercial, o sea, cómo se lo consigue en el mercado, en este caso el cobre, oxicloruro de cobre al 80%, Caurifix de la empresa BAF, el azocistrobin con difenconazol, 20% el primero, 12,5% el segundo, nombre comercial Amistar Top, y el caso del fungicida Benomil al 50%, que tiene el nombre de Benlate. La empresa que lo comercializa, ¿no? Y la dosis que van en este caso 1000 litros de agua. 3 kilos en el caso del oxicloruro de cobre, 0,25 en el caso de los de nueva generación, ¿no es cierto?, muy poca cantidad de productos activos, y en el caso del fungicida sistémico intermedio entre el primero y el segundo. ¿Cómo son la acción? El primero es de contacto, el segundo es sistémico y contacto, tiene los dos principios activos, y el tercero es un sistémico. Ahí está la aplicación, es lo mismo que yo les decía para el caso de mamón. Es necesario que el operario esté bien cubierto porque al hacer una pulverización aérea es necesario tirar el producto hacia arriba y es muy probable que mucho de ese producto vuelva sobre el aplicador. Esto es lo que les comentaba, es un árbol, por lo tanto estas aplicaciones deben ser con maquinarias que sean altamente eficientes para lograr una cobertura importante, digamos, en la planta, porque si no, no tiene sentido, ¿no es cierto? Acá está como está llegando a la parte aérea. Y estos son los resultados del primer año en base a ese grado de severidad, ¿no es cierto? El testigo en la línea amarilla, en los momentos de abril, cuando empieza a madurar, se va a un grado 3, ¿no es cierto?, importante en el testigo. En cambio, cuando se hacen las aplicaciones de los productos, hay un cierto control, ¿no es cierto?, y solamente se observan algunas manchas en las flores, en la hoja y en los frutos, muy por debajo de lo que es con respecto al testigo. En otra variedad que es más susceptible, fíjense en el caso del testigo, donde no se realiza nada, justamente en los meses donde empieza a madurar la fruta, hay un grado de severidad 4, casi el máximo de la escala, o sea que hay una alta cantidad de fruta que se pudre y cae rápidamente, mientras que cuando se realizan las aplicaciones de los productos hay un cierto control, ¿no es cierto?, con algo más de severidad que en el caso de la variedad más susceptible, pero también con diferencia con el testigo. Acá tenemos los resultados para las dos variedades. Tenemos con aplicaciones en agosto de cobre, en septiembre de Benlate, en octubre de la Amistar Top, en el caso del 3 sin ninguna aplicación, ¿no es cierto?, en estos meses posteriores, y
Este serían la producción en kilogramos de nuez por árbol. En este caso, donde se aplicó casi todos los meses, tenemos 13 kilos de nuez por árbol. En el caso de donde segundo tratamiento, 5,3 kilos por árbol, o sea, ya hay ataque de la enfermedad en forma importante. Y en el caso donde se realizaron menos pulverizaciones, casi nada se produjo en kilos por árbol. Y en el caso de esta, que sería un poco más susceptible incluso a ataque de sarna, tenemos 9,30 kilos, en este caso donde se realizaron todas las aplicaciones, algo menor en aquella que se hizo también aplicaciones salvo a último momento, y en el testigo, donde se hizo solamente una aplicación, la menor cantidad de fruta disponible. Acá se ve la diferencia en que hay entre el tratado y el no tratado. En el tratado hay una fuerte defoliación que se puede observar en la base de la planta. Fíjense que el intento de manejo del cultivo es muy importante. Tiene riego por debajo de los árboles y también hay un buen cuidado del, digamos, de las malezas o de la cobertura del suelo entre las plantas. Eran unas 40 hectáreas que había aproximadamente de este cultivo, pero que se volvió improductivo. Nuevamente, la variedad, digamos, totalmente defoliada, digamos, por la presencia de la enfermedad. Y acá tenemos la que está tratada, que más o menos tiene todavía un follaje importante, y al momento de juntar, digamos, ese es el otro problema que tiene este cultivo, que la fruta debe caer al suelo y cosechada desde el suelo. Si no, hay que trepar por escalera o de alguna otra forma de manera de cosechar la fruta que está en la planta. Acá está el montículo, la cantidad de hojas caídas de los árboles que no fueron tratados, demostrando la importancia que tiene esta enfermedad de la sarna en pecán. Y por supuesto una defoliación importante, lo cual disminuye la capacidad fotosintética y por supuesto la capacidad de producir fruta, los rendimientos. Estos son en distintas variedades de sarna. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Son variedades que se estuvieron distribuyendo acá en Misiones, con escala de severidad, con distintos grados de daño, tanto en primavera y en verano. A medida que se va acercando el otoño, va aumentando enormemente el grado de daño. Tenemos esta S1, que tiene el mayor grado de daño, ¿no es cierto?, en los meses de verano y por supuesto en los meses de abril, que era cuando se hacía el momento de la cosecha o de las últimas observaciones, los daños eran muy importantes. En los otros se encuentran presentes, pero en menor severidad con respecto a la escala, pero en el 100% de las plantas observadas. Y por último, para terminar con toda la clase de hoy, estamos viendo ahora sí, voy a hablar un poquito del tema de degradación de productos. Ustedes saben de que habrán escuchado en los informativos, en algunos comentarios periodísticos, la presencia de productos químicos en fruta comercializada en los mercados, con valores por encima de los permitidos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se aplica un producto, cada producto tiene un proceso de degradación en la planta o en la fruta que lleva su tiempo. Ese tiempo de degradación se conoce como tiempo de carencia o TC, que significa el tiempo que debe transcurrir desde el momento que se aplica ese producto hasta el momento que se cosecha esa hoja o esa fruta para ser comercializada.
ese tiempo de carencia debe ser respetado y es uno de los motivos más importantes de los procesos de buenas prácticas agrícolas, que es lo que se está hoy en día certificando, ¿no es cierto?, para productos hortícolas y productos frutícolas. O sea que el tiempo de carencia es fundamental para ese proceso de certificación y vuelvo a repetir, consiste en el tiempo que transcurre entre la aplicación de un producto y la cosecha del mismo. Bueno, acá hay dos ejemplos de cómo es la degradación de productos. En este caso, un producto de contacto, que es el cobre, y en este otro es un producto de semisistémico, digamos, porque penetra en las hojas, pero no tiene traslocación, que es de nueva generación, una estrobilurina que es el nombre de piraclostrobina. Bueno, en este caso para los cítricos, ¿no es cierto? Acá es como se realiza todo el proceso, se hace el pelado de la fruta, se hace el jugo, ¿no es cierto? Se puede observar los residuos que presenta tanto en cáscara como en jugo. Y se hace todo el proceso por cromatografía con una máquina que se conoce como masa-masa, que es un cromatógrafo líquido, ¿no es cierto? Que no todos los laboratorios lo tienen disponible, pero es una maquinaria cara, digamos, que permite determinar la presencia de estos residuos. Bueno, en cobre, estas flechas rojas significan los momentos, los momentos de aplicación del producto. Esta es la degradación de cobre, o sea, un producto de contacto en hojas que fueron aplicadas. Acá tenemos las precipitaciones, ¿no es cierto?, que se dieron, y la cantidad de días que han transcurrido entre la primera aplicación y la observación en la fruta. Los puntos verdes están indicando cómo va variando la concentración. Luego de la aplicación hay un aumento en la concentración y a partir de los 15 a 21 días hay una, en el caso del cobre, ¿no es cierto?, el producto de contacto, una degradación. O sea que entre 15 a 20 días sería más o menos el momento de cosecha luego de una aplicación de cobre. Acá hay una segunda aplicación, aumento, y nuevamente por las precipitaciones nuevamente decrece a los 15-20 días. O sea, 15 días es lo que recomiendan, 21 es más seguro para la cosecha de productos donde se ha aplicado el cobre. Este es un control de alternaria en mandarinas, y en este caso es para el otro producto que es de semisistémico, ¿no es cierto? Con esta característica, esta es la concentración que se aplicó, o sea, 0,2 por 1000 significaría 200 centímetros cúbicos en 1000 de agua, aproximadamente, más un aceite mineral. Bueno, las aplicaciones se hicieron en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, de acuerdo a este cronograma, pero fíjense que fueron intercalando, es lo que yo les decía, no siempre utilizar el mismo producto para el control de un cierto problema, ir alternando con otros principios activos, otros productos. En este caso se aplicó acá y se aplicó aquí, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo fue variando? Fue variando que los distintos tratamientos fue disminuyendo, digamos, en cada una de las repeticiones que se hizo, el porcentaje o sea, la cantidad de nanogramos por gramo, que eso sería partes por millón, que es lo que requiere, digamos, o la legalización para los mercados está determinado en cantidad de partes por millón permitida, que sería 1 nanogramo
por 0 igual a 0,01 miligramos. Sería la milésima parte del miligramo, un nanogramo. Bueno, entre una y dos aplicaciones de este producto semisistémico, pasaron 3 meses desde que se aplicó. La concentración máxima fue de, fíjense, 0,00065 partes por millón, o sea, casi indescifrable, solamente vestigios. En este caso, 2 aplicaciones, pasaron 3 meses, nuevamente, ínfima la cantidad de producto que fue encontrado en esa fruta, ¿no es cierto?, al momento de la cosecha. Una tercera campaña para el mismo producto, en este caso solamente un mes, y cosechado a los 120, 150 días desde la cosecha, también ínfima cantidad de partes por millón detectada en la fruta. Y estos son los análisis de riesgo que tiene cada país. Esto se conoce como LMR, límite máximo de residuos, para este producto que es piraclostrobin. En la Unión Europea, la cantidad mínima de partes por millón es de 1. En la Federación Rusa, que son más exigentes, es de 0,3, es mínima. Y en Estados Unidos, Canadá, es más alta, de 2 partes por millón. En Argentina, SENASA, para ser un poco más exigente, de manera que la fruta que se exporta no tenga problema tanto en estos mercados, es de 0,5. Y si nosotros consideramos que 0,00077 miligramos estamos lejísimos por debajo de lo permitido, ¿no es cierto?, del MR nacional y de los países compradores. En ningún caso supera, digamos, estos límites. Y esto es lo que a nosotros nos permitiría, nos dejaría tranquilo de que la fruta que se comercializa, tanto en el mercado nacional como internacional, está por debajo de los valores permitidos y por lo tanto no debería haber esas limitaciones, digamos, por el uso de algunos productos químicos. Esta baja cantidad que se observa en las frutas, digamos, después de un tiempo se conoce como nombre de trazas. Solamente hay trazos de la presencia de este producto en las frutas. Y creo que eso es todo, me parece. Sí. Bueno, ese sería un poco sería un poco lo que vimos, lo que tendríamos para la clase de hoy.